Tocayo, va a estar el documental, te voy a pasar la liga del documental de la casa de Banksy. La Que hizo una argentina. sí me dijeron de esa, sí. Ay, pero solo está lista, solamente va a estar disponible hasta mañana, por lo visto. Pues pásamela para verla. A ver si te Hola, estoy... muy buenas tardes, bienvenidos todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta plataforma de Zoom y de Facebook de la Keilah Ashkenazi. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Mardoqueo Staropolsky, que nos hablará de un tema súper interesante que, que Jaime Murrow y Jaime Romanovsky nos harán el favor de dirigir. Muchísimas gracias, Mardoqueo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Antes de empezar, nada más quiero recordarle a toda la gente que nos está viendo que esta plática se graba en Facebook y en YouTube para quienes no puedan entrar ahorita o para quienes quieran volver a verla. Ahí se queda grabada. Y bueno, al final de la plática de Mardoqueo se podrán hacer preguntas y respuestas. Favor de escribirlas en el chat o en preguntas y respuestas. Yo las leeré y Mardo nos las contestará. ¿Ok? Bienvenido, muchas gracias a los tres por estar aquí. Y gracias a todo el público. Gracias a ti. Gracias, Anita. Gracias, Tocayo. Gracias, Raquel. A la Keilah por participar en este evento que está muy interesante. Y sobre todo, me encanta presentar al ingeniero Mardoqueo Staropolsky. Verdaderamente las pocas personas que me conocen desde hace 60 años. Entonces, gran amigo de la familia, socio de mi papá, que en paz descanse, trabajaron juntos en varias instituciones y en empresas, pero la verdad es pero súper placer, también muy amigo de su hermano, que en paz descanse, nuestro amigo Germán Staropolsky, muy querido para nosotros, él y su familia, y da mucho gusto. Bueno, me gustaría presentar a Mardo en este tema interesante, en este contexto histórico. Mardo nació en 1940, estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la carrera de ingeniero mecánico electricista y ejerció su profesión en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, principalmente donde llegó a la dirección de la misma. Además, laboró en la Comisión Federal de Electricidad, cuando todavía funcionaba esa dichosa compañía y comisión federal. Y además hizo una especialización en Francia, obtuvo un diplomado en Administración de Empresas Públicas en el Centro de Investigación Docencia Económica del CIDE, muy afamables. A partir de su jubilación decidió hacer una maestría en estudios judaicos que culminó en el 2013 y presentó como tesis de un grado de estudios sobre los judíos que llegaron a México con el exilio español a partir de 1939. Ocupó puestos de docencias en la UNAM, participación y dirección de instancias técnicas, así como puestos en diversos campos en la comunidad judía. Ha escrito artículos periodísticos y ha actuado en instituciones filantrópicas y de estudio en México. Silvia, qué milagro, qué bien que te vemos acá. Un placer, te mando un beso, muy querido, muy querido. Gracias. Qué bueno que nos vemos en este foro, ¿no? Claro. Y bueno, pues Mardo, tú eres ya una institución también en todos estos temas y hoy nos toca oír de Mardo un tema pero muy interesante, poco conocido para la mayor parte de la gente que ha leído o estudiado la Shoah, que es la participación de España antes de la Segunda Guerra Mundial, durante, y espero que nos toque un poquito, post Segunda Guerra Mundial, con el controversial Francisco Franco y sus secuaces, y cómo funcionó toda la guerra y la Shoah, en cierta manera, mucho interesante la Shoah. Tocayo. Bueno, yo nada más quisiera, desde luego, darle las gracias al Comité Cultural de la Keilah, presidido por la doctora Vivi Biskin, igual a Anita y a Raquel por hacer posible esta transmisión, y darle la bienvenida a Mardoqueo, que conocemos como un gran conocedor del tema, académico, y bueno, sabemos poco, en verdad, del papel de España durante la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente que conoce de arte sabe de Guernica,
y espero que Mardoqueo mencione un poquito de lo que pasó en Guernica y el famoso cuadro que hizo famoso esta pequeña ciudad. No quiero tomar más minutos, quiero darle la palabra a Mardoqueo, bienvenido, y de veras nos sentimos muy honrados con tenerte entre nosotros. Pues muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches a todos. Agradezco a la Keilah Ashkenazi, a la comunidad sefaradí, al Centro de Estudios Multisensorial, al Centro de Estudios Judaicos, al CEJ y al Grupo Rabin, su patrocinio en esta presentación. En lo particular, quiero agradecer muchísimo a Anita Feinsot, a Tami Buchwald, a Jaime Muro, a Jaime Romanowski, a Raquel Feldman, que han hecho posible esta presentación. La documentación que voy a presentar y que es vasta, es muy extensa, así que tengo que ir muy rápido por encima y estaremos pendientes que al final de la misma podamos intercalar ideas y aclarar dudas. La Guerra Civil Española, salvo para sus víctimas, sigue siendo una desconocida para la mayoría de los españoles que nacieron durante la etapa franquista y también para los judíos. Comenzaremos la presentación con la situación que presentaba Europa a finales del siglo XIX. Voy a entrar a mi PowerPoint. Ajá, ahí está. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Comenzamos después de este pequeño tropiezo. La Europa, ¿me escuchan? Quiero estar seguro. ¿Me escucha, Sanita? Sí, te escuchamos perfecto. Ok. La Europa del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba conformada prácticamente por el imperio ruso con un zar, el imperio germano con el Kaiser, el imperio austrohúngaro y el imperio británico, ambos con un rey diferente, y el imperio otomano, que aunque no es Europa, pero parte de Europa estaba ocupado por el imperio otomano, donde era manejada por el sultán, y los otros reinos que habían en Europa, en Suecia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, España, Portugal, Grecia, Bulgaria e Italia. Y una sola república había en Europa, que era la República Francesa. Las características de ese principios de siglo era una España, 60% eran analfabetas. La iglesia era propietaria del 40% del territorio español. Esto no significa que no había brillantes pensadores en España. Acuérdense de la generación del 98, a Juan Ramón Jiménez, Benito Pérez Galdós, a Sorín, políticos como Emilio Castelar. Italia, 50% de analfabetas. Rusia, con un feudalismo y un atraso enorme y una gran cantidad de analfabetas. Turquía era un estado en plena decadencia, corrupta y feudal. Los imperios y los reinos estaban débiles y en decadencia. Habían fuertes resentimientos de Francia contra Alemania después de que Alemania le quitó a Francia Lorena y Alsacia. Minorías en todos estos reinados y en todos estos imperios habían minorías asfixiadas.
serbios, croatas, bosnios, checos, eslavos, polacos, lituanos, letones, estonios. Todos estos eran pequeñas minorías, húngaros, austríacos, libaneses, sirios, iraquíes, armenios, kurdos. Esto era común, pequeñas minorías dentro de los reinados e imperios que vimos antes. Pero también los judíos vivían en Europa y comienzan al mismo tiempo que aparecen movimientos de liberación nacional con los serbios y con los croatas y con los sirios y los libaneses, aparecen movimientos en el pueblo judío como el bundismo, y el bundismo luchando por una autonomía nacional, y el sionismo para la creación de un Estado en lo que era Palestina. Quiero también agregar, para que no se nos olvide, que en los años 30 aparece la Unión Soviética y le propone a los judíos un Estado en Birobidzhan. Los europeos por lo general, eran los conquistadores y explotadores del gran mundo, de las grandes regiones de África. Inglaterra, que era la potencia del momento, además de controlar muchas áreas en África, hacía negociaciones con Francia para que Egipto pasara a los ingleses. Marruecos, una parte, 9/10 partes del territorio pasó a los franceses y 1/10, una puntita, para España. Libia pasara a Italia, y a nosotros nos afecta la declaración Balfour, fue dada por Inglaterra sin preguntar a nadie. Ellos tomaron la decisión de ceder la Palestina para que se creara un Estado judío. En Rusia se iniciaba la famosa revolución bolchevique. Y así, vamos muy rápido, yo lo sé, estamos brincando muchos acontecimientos. Estalla la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, 4 años de lucha, 20 millones de muertos, y en un empate prácticamente de trinchera a trinchera hasta que no interviene Estados Unidos, que en ese momento comienza a surgir como una nueva potencia mundial. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se crean nuevos países: Polonia, Lituania, Estonia, Letonia. Ninguno de esos países existía. Es más, ninguno de estos países existió desde 1795. Estos 4 países eran parte de Rusia. Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Albania. Todos estos países surgieron y con ellos se resolvieron algunos problemas técnicos, algunos problemas de las nacionalidades, y sin embargo, otros grupos étnicos no quedaron englobados y crearon un descontento implícito. Quiero recordarles, y esto es muy importante, la firma de la paz en Versalles, en Francia, fue para la rendición de Alemania y con la prohibición de rearmarse, y con la obligación de grandes pagos por reparaciones. La situación en un mapa que presentaba la Europa después de terminar la Primera Guerra Mundial, podemos ver la creación de Estonia, Letonia, Lituania, una Polonia engrandecida. Hoy una parte de esta Polonia es Bielorrusia y una parte pertenecía a Lituania. La creación de países como Austria, Yugoslavia, Hungría. A Hungría se le castigó, a la etnia húngara se le quitó una buena parte que se pasó a Rumania. Yugoslavia tomó una parte también de Hungría. O sea que resolvían problemas y no los acababan de resolver. Siria y Líbano pasaron con Francia al desmantelamiento del Imperio Otomano. Irak, Transjordania, Palestina, Egipto
fueron de Gran Bretaña. Libia, en la parte inferior, pasó a Italia. Túnez, Argelia y Marruecos a Francia. Y esta puntita quedó para España. Se creó la República de Irlanda. Todo esto en los primeros años después de la Primera Guerra Mundial. Bien. En Turquía surge el levantamiento del coronel Mustafa Kemal Atatürk y los jóvenes turcos que llevan a Turquía de una situación de atraso, los quiere llevar hacia europeizar Turquía. Se cambia el alfabeto, se cambia la vestimenta, y es toda una revolución en Turquía que surge en el 21-22 del siglo pasado. En Alemania se crea la República de Weimar, democrática, con un gran apoyo a las artes, a la cultura, con mucha participación de judíos. Y en 1925 se nombra a Paul Hindenburg héroe porque ganó algunas batallas por los alemanes, aunque perdieron la guerra, pero es nombrado presidente de Alemania del 25 al 34. Brincando un poco más, en 1929 viene la crisis mundial que afecta prácticamente a todo el mundo. Si es mundial, es mundial, pero afecta enormemente a Europa. Y en Alemania, en 1932-33, Hitler es electo democráticamente, y subrayo democráticamente, para ser el Führer de Alemania. Viene después el incendio del Parlamento, el Reichstag. Fue nombrado primero canciller, el incendio del Reichstag, y Hindenburg, ya un hombre senil, le autoriza las leyes habilitantes que le dan poderes absolutos. En 1933, Alemania, con la fuerza que les da Hitler, comienza ya a exportar por toda Europa las leyes antisemitas. Y para no dejarlo a un lado, del 33 al 41, las embajadas alemanas en México y en América Latina en general están inmersas de propaganda antisemita que llega a todos los rincones. Por ello, yo me permito proponer hoy que 1933 es el inicio de la Shoah. He oído muchas veces el 39 como inicio de la Shoah, y personalmente creo que el 33 es la fecha en que un gobierno, como programa de gobierno, toma la decisión de usar el antisemitismo como uno de sus planes de actuación. Voy a dejar ese cabo suelto y vámonos a España. En España, en los años 20, en el 21, el ejército español es derrotado en Marruecos, en el Rif, y pierden parte de del pequeño territorio que tenía. Hay un gran descontento en España, y en el 23 viene un golpe de estado del teniente coronel Miguel Primo de Rivera, y Miguel Primo de Rivera, del 23 al 30, se declara dictador de España. Dictador con mayúscula, lo estoy poniendo porque era un hombre que él así se llamó esa época, del 23 al 30, la época de la dictadura. Vale la pena decir que Primo de Rivera conservó al rey de España como la cabeza del gobierno, y él asumió todas las demás funciones. El mismo Miguel Primo de Rivera en el 24 invita a los sefardíes que están en el mundo que se hagan ciudadanos de España, con una respuesta bastante pobre.
En 1928, el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, forma algo que lo vamos a encontrar hoy, nos vamos a encontrar muchas veces, la Falange Española, basada en el fascismo italiano y en el nacionalsocialismo alemán. Este no era un partido, era un movimiento que tiene una gran proyección, como usted luego lo veremos. En cerca ya de 1929 hay gran cantidad de huelgas en España, y la huelga, hay una huelga que hay que resaltar, la huelga de los mineros de Aragón, que hacen que en 1930 caiga el gobierno de Primo de Rivera. Se van a elecciones en 1931, y de estas elecciones 49 de las 50 ciudades más importantes de España votan por la República. Se acaba la monarquía, cansados de esta situación, y el rey Alfonso XIII abandona España sin renunciar, él nunca renuncia a la corona, y de esa forma se crea la Segunda República Española. Estamos hablando 1931. De 1931 al 33, las reformas, se establecen una serie de reformas de actualización, de llevar a España al siglo XX. Muchas de estas reformas en México ya Benito Juárez las había implementado, y son reformas liberales inspiradas por la masonería española. Y Manuel Azaña es el presidente de la República. Para mencionarles algunas, se habla del laicismo como una política estatal. Las escuelas se vuelven laicas, los cementerios se vuelven laicos, se vuelven propiedad del Estado. El registro civil pasa al Estado, pertenecía a la Iglesia. Todas las religiones son toleradas, son aceptadas, son permitidas. Desaparecen de los hospitales y de las escuelas los crucifijos. Se reparte tierras para los campesinos, tierras ociosas se reparten a los campesinos. Este gobierno de Azaña dura 2 años y crea una revolución. Esto se convierte como un faro. Al mismo tiempo que Hitler está entrando en Alemania y está trayendo la oscuridad, en España, con Manuel Azaña y con la República, se convierte en un faro en toda Europa. Del 33 al 35 viene, después, porque cae el gobierno de Azaña, viene un gobierno de derecha, de Alejandro Lerroux, que no puede hacer grandes cambios a las reformas que se habían decretado del 31 al 33. También quiero recordarles, ahora atando cabitos, el 1933 al 36 comienzan a llegar los primeros profesionales de Alemania, de Austria y de otros países de Europa Oriental, porque ya el antisemitismo no les permitía ejercer. Recuerdan que una de las primeras medidas fue negarle los derechos a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a todos los profesionistas, dentistas, farmacéuticos, de operar en Alemania. En 1935 hay nuevas elecciones en España, vuelve a ganar Manuel Azaña, y el 18 de julio de 1936, apenas unos cuantos meses del segundo periodo de Azaña, se levanta desde el norte de África, se levanta Francisco Franco con el apoyo de nazis alemanes y de fascistas italianos, e invade España. También junto con Franco se levantaron 4 generales. Y comienza la guerra civil. Decíamos que comienza el 18 de julio del 36
y termina hasta el 1 de abril del 39, y ya es una guerra donde no solo los españoles están muriendo, sino que hay intervención de Alemania, hay intervención de la aviación alemana, de Italia, de Rusia. Hay 1 millón de muertos españoles, la población española completamente dividida, hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Y en 1936 España se convierte en el campo de ensayos de los alemanes y los italianos. Lo que Jaime Romanowski me mencionaba hace unos minutos, viene el bombardeo a objetivos civiles. No es el único, pero Guernica es simbólico, porque Pablo Picasso pintó un cuadro sobre el ataque en un día de mercado en Guernica, y ese día hubo una matazón enorme, que no era ningún objetivo militar. Los alemanes prueban que tenían prohibido fabricar armamentos y aprueban los cañones Krupp. Las armas italianas entran a España. La marina fascista, la marina italiana, comienza a cerrar todos los pasos que hay junto a Italia. Rusia, que está del otro lado, que apoya a la República, envía armas, no se niega, envía armas para apoyar a la República, pero muchas de estas armas son armas sobrantes de la Primera Guerra Mundial, de las que se prepararon, armas obsoletas. Quiero hacer mención a que se crea un comité de no intervención en España con el bloqueo inmediato de armas y de pasos de militares, de voluntarios de parte de Francia, de Inglaterra y los Estados Unidos. Pero Alemania e Italia participan en este comité. Esto es un acto hipócrita que vamos a dejarlo de lo que ocurría en ese momento en España. Para los que no conocen de la Guerra Civil Española, les voy a comentar 4 momentos rápidos. En julio del 36, Franco pasa del norte de Marruecos, brinca el estrecho de Gibraltar, y ataca y ocupa este pedazo del sur de España, mientras que 4 generales que se unieron a los rebeldes ocupan toda esta zona. La gente de Franco, los franquistas, se les llama los nacionales, en contra de los republicanos, que son los que ocupan la zona rosa que ustedes ven en los mapas. 8 meses después, marzo del 37, hay avances, ocupan los Franco y sus gentes prácticamente todo el sur, y ya se une todas las fuerzas nacionales. Quedan pequeños enclaves en las provincias vascas, y el objetivo es Madrid. Tomar Madrid era fundamental para los nacionales, y ustedes recordarán, lo han visto seguramente en muchas películas, lo han visto, el lema Madrid no caerá, Madrid resiste, y Madrid se sostuvo. Un año después, de marzo del 37, marzo-abril del 38, los nacionales siguen avanzando, Madrid se sigue conservando republicano, pero en el 38, de agosto a octubre, viene una famosa batalla que también se oye hablar mucho de ella, la batalla del Ebro, que la pierden los republicanos y se corta la república en 2, con Cataluña al norte y la zona controlada desde Madrid. En febrero del 39 se
y cae Cataluña, comienza el exilio español, de esto vamos a hablar ahora, comienza el exilio español y en abril, finales de marzo, hasta el 1 de abril, cae Madrid. Los nacionales usaban lemas a través de la radio, levantaban al pueblo contra los republicanos. Los nacionales obviamente contaban con el apoyo de los monárquicos, los carlistas, que son un tipo de monárquicos, apoyan a otros aspectos de la monarquía, la Iglesia Católica, la derecha española, y aquí encontramos otra vez a la Falange Española. Sus discursos giraban respecto a que los republicanos estaban patrocinados, o los lemas de los republicanos eran que el comunismo era igual que el judaísmo, igual que la masonería, y la masonería obviamente igual que el comunismo. O sea, esto era un elemento repetitivo que no se dejó de utilizar para estar bombardeando los nacionales a los republicanos. Estos discursos eran diarios por la radio, por los líderes nacionales y el clero que apoyó a los nacionales. Volvimos aquí a encontrar a la Falange Española y vamos a seguir buscando. Durante esta... Perdón. Ahí está. ¿Qué ocurre en el mundo? 35,000 a 40,000 voluntarios de todo el mundo viajan a España y se involucran, indudablemente, todos ellos del lado de la República. Es de hacer notar que de México viajaron gentes como Alfaro Siqueiros, como Octavio Paz, para mencionar no más a dos, Fernando Gamboa. De Argentina, de toda América Latina fueron muchos, de Palestina fueron voluntarios y obviamente de Europa. De estos 35,000 a 40,000 voluntarios, 20,000 eran judíos. Es un dato que muy poca gente lo conoce, pero es extraordinario. Los judíos no eran ni el 0.02% de la población de Europa o del mundo, y de estos 35,000, el 20% eran 7,000 hombres y mujeres judíos que fueron a pelear a España. No hubo una brigada judía, pero se agrupaban por ideologías. Comunistas por un lado, trotskistas por otro, socialistas en un tercero y anarcosindicalistas por un cuarto lugar, pero habían también gentes que no iban por partidos políticos, como los antifascistas, que así se declaraban, y simplemente simpatizantes de la República. Tanto es así que hubo hasta periódicos en yiddish. Ustedes pueden observar, esta es la primera hoja del periódico Bodwin, que tiene, arriba dice Brigada Dombrowski, Batallón Palafox, y los que leen en yiddish pueden leer Agesegnung, una despedida. Y era la situación que se presentaba con judíos que fueron de todo el mundo, pero fundamentalmente la mayor partida era de Europa. Eran muy grandes el contingente de franceses, de ingleses, americanos, con aportes de polacos, húngaros, rumanos, italianos, balcánicos, lituanos y austriacos. Que no quepa la menor duda que esta gente comenzaba a sentir en el 36 que tenían que salir de Polonia porque los ahogaba el antisemitismo
los ahogaba, las restricciones, los que querían estudiar estaban limitados por el numerus clausus. O sea, la Shoah, la persecución a los judíos ya estaba en plena efervescencia. Vale la pena mencionar la Brigada Lincoln. Esta brigada fueron 3,000 norteamericanos, de los cuales el 60% eran judíos, una brigada llena de médicos, enfermeras, que ayudaron mucho en los hospitales españoles. Habían voluntarios latinoamericanos, de todo, prácticamente judíos de América Latina viajaron a España. Yo tengo, les comento a continuación, una investigación, por lo menos llegaron a México después de la guerra, llegaron argentinos, llegaron un panameño, por cierto. Y quiero también señalar que hubo voluntarios que fueron desde el Yishuf judío en Palestina, eran muchachos de Hashomer Hatzair, de Poalei Zion, o sea, lo que fueron posteriormente el partido Mapam, el partido Mapai, y comunistas. Entre ellos fueron 300 voluntarios palestinos y de ellos 2 eran árabes comunistas. Dejamos a los españoles en el exilio, comienzan en el 38, ya a finales, después de la batalla del Ebro, comienzan las familias republicanas a huir hacia Francia, a cruzar los Pirineos, y van cayendo en campos de detención, campos de concentración, donde mueren de frío y de hambre. Quiero decirles que en el camino eran ametrallados por los aviones nazis. 650,000 refugiados llegaron a España, de los cuales 100,000 regresan para ser fusilados o metidos a la cárcel por Franco. Y los judíos de estos 7,000 que lograron pasar a Francia no tenían regreso posible. Nuevamente es otra tragedia que hay que estudiar en la Shoah. Estos judíos llegaron a Francia y no podían regresar a los países del este, porque por Alemania no podían atravesar, en Polonia o en Rumania o en Lituania o en Hungría no les iban a permitir regresar, y tuvieron que buscar visas. Las únicas alternativas eran buscar visas hacia América Latina o irse hacia Rusia o su ocultamiento en Francia. Los que se quedaron en Francia, algunos se unieron como voluntarios a los maquis, a los maquisards o partisanos en la lucha contra los nazis. Muchos se enrolaron en la Legión extranjera y muchos fueron a los campos de concentración, sobre todo Buchenwald. Semprún habla mucho de esta situación. A mí me tocó, hice una investigación sobre los que llegaron a México y encontré que 70 personajes llegaron a México que eran hombres y mujeres, algunos con sus maridos, algunos con sus esposas y algunos con sus niños y pocos con sus padres. Eran 142 personas que lograron obtener visas de nacionalidad española para obtener la nacionalidad española y llegar a México. Y esto los reseño en un libro que preparé, que me sirvió de tesis y que el Ateneo Español me hizo el favor de publicar en México. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, vamos a discutirlo. En 1936 ya es una guerra, hay una guerra en España, lo que acabamos de ver con la intervención de Alemania, Italia, Rusia, voluntarios de todo el mundo. En el 38
Alemania invade los Sudetes y se anexa el Anschluss, se anexa a Austria. En el 39, Alemania invade Polonia, se la reparte con Rusia. Todo esto es un continuum. O sea, vuelvo ahora a hacer la propuesta de que la guerra no comienza solo en 1939. Todo esto es parte de un continuum de una política alemana y esto es lo que vamos a seguir viendo. ¿Qué pasaba con las comunidades judías en todo el mundo? Las comunidades judías apoyaron a la República Española, tanto en Inglaterra como en Francia, como en los Países Bajos, como en Estados Unidos y en América Latina. Las comunidades se identificaron con la República Española. Les voy a dar dos ejemplos de lo que ocurría en México. Este es un libro publicado de poesías, publicado por Jacobo Glanz. Estos son, en realidad, hasta aquí es un libro. Esta es la portada en yiddish y abajo está la portada del otro lado. Es el mismo libro, pero de un lado y del otro, la portada en español. Este libro que se encuentra en el centro de documentación, ahí luego lo pude consultar, vienen poemas, aquí dice en yiddish, Lieder un Poemen, y se llama en español Banderas ensangrentadas. Hay dos datos interesantes en las portadas. Dice precio, está escrito en yiddish, 50 centavos. Y un poquito más arriba, aquí está también escrito en yiddish, dice, el dinero que se recolecte por la venta de este libro será para apoyar a los republicanos españoles. Este es un libro de maravilla. Les voy a mostrar dos páginas. Este es dentro del libro, una portada interior. Viene este grabado que lo hizo Alfredo Salce, uno de los grandes y de los últimos exponentes de la Escuela de Pintura Mexicana, miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y si ustedes ven, esta gráfica tiene las letras en yiddish. Jacobo Glanz, Von in Blut, Spanie, 1936. Este libro es un libro de arte. Dentro del mismo libro vienen dos grabados. Este es un grabado de B. Grupper, con un fuerte contenido político, como se puede ver en ambos casos. Y eso es por el lado de la comunidad ashkenazí. Del lado de la comunidad damasqueña, lo que hoy es Monte Sinai, apareció una revista en 1936, se llamaba Optimismo Juvenil, es una publicación mensual. El fundador Alberto Halebe, y es un órgano de la Honorable Colonia Damasqueña Israelita de México. Miren ustedes lo que dice. Llamamiento. Hitler y el fascismo son enemigos del pueblo judío. El heroico pueblo español lucha contra ellos y necesita de nuestra ayuda. Coopere usted con nosotros. El estaño, papel plateado de sus cajetillas de cigarros servirá para los proyectiles antifascistas. Remítalo a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y ayudará a aplastar el brutal antisemitismo. De esa misma comunidad, de la honorable colonia damasqueña israelita de México, en junio del 38, aparece esta portada en que se ve la destrucción, se ve la muerte. España ha pasado el fascismo. O sea, estos son simples reseñas
de cómo los judíos de México también se identificaron con la República Española. Sigamos. México, como todos sabemos, hace poco se conmemoró el 80 aniversario de la llegada de uno de los barcos que contenía mayor número de refugiados españoles. México apoyó a la República Española y el presidente Lázaro Cárdenas desde un principio aceptó la llegada de republicanos españoles. Unos sus grandes cónsules que ayudaron más a atraer españoles republicanos fueron Gilberto Bosques y Narciso Bassols. Ambos apoyaron enormemente la venida de españoles republicanos a México. Llegaron los niños de Morelia, cerca de 500, 486 niños que el gobierno mexicano acogió y los llevó a Morelia y les dio ropa, les dio asilo, dónde dormir, dónde comer, educación, y junto con ellos 23,000 refugiados españoles llegaron a México. Lo que hoy se puede llamar la intelectualidad llegó a México y llenó las universidades, se llenó la UNAM, el Politécnico, se creó la Casa de España, que después se convirtió en la Casa de México. Los brigadistas que también llegaron con ellos, brigadistas internacionales, yo voy a hablar de los judíos, entraron porque tenían la nacionalidad española. A no todos los brigadistas se les pudo obtener la nacionalidad española porque de inmediato comenzó la guerra contra la ocupación nazi, la República de Vichy, la ocupación nazi a Francia, y se quedaron sin documentos. Pero en México, ¿qué ocurría? En 1935, en su primer informe, el presidente Cárdenas anunciaba que sin hacer a un lado los deberes de amistad y neutralidad con los demás pueblos, o sea, no quería broncas con Alemania, México ofrecía el desinteresado asilo para los refugiados políticos, aunque las leyes mexicanas no contemplaban la categoría de refugiados, solo la categoría de asilados, y era para latinoamericanos. De 1934 al 37 llamó la atención la gran número de solicitudes de refugiados que querían venir a México y que no se les fue totalmente satisfecha. En México había una efervescencia del antisemitismo. Por un lado, la Unión Sinarquista, un grupo que había sido derivado de la Guerra de los Cristeros, o participó también en la Guerra de los Cristeros, pero inspirados, fíjense usted, nos la volvemos a encontrar en la Falange Española. Todos los lemas de la Falange Española se encuentran en México con la Unión Sinarquista. Hubo protestas antisemitas en las calles de México para echar fuera a los judíos y hubo hasta un pogromo en la Lagunilla donde, no sé, creo que fueron cerca de 20 negocios fueron saqueados y vaciados allá en esta zona de mercados. Hay que recordar también que en 1938 se llevan a cabo las conferencias de Vián. Estas fueron citadas y convocadas por el presidente Roosevelt y se reunieron en este balneario de Vián con unos discursos realmente impecables, hay que leerlos, con los mejores deseos, con unas maravillosas excusas por qué no podían ayudar y sin embargo con muy poca voluntad de ayudar en el problema de los refugiados. Los refugiados eran los judíos, no se referían a nadie más que a estos. Sin embargo, vamos a dar un recorrido rápido por algunos documentos secretos que emitieron algunos gobiernos de América Latina. De Argentina, es conocida la carta número 11, es una carta secreta enviada a todos los embajadores y cónsules
para no permitir la entrada a judíos. Brasil, fíjense qué interesante, una circular secreta, la número 1127 de 1937, siendo presidente Getúlio Vargas, invitó que llegaran inmigrantes a Brasil para emblanquecer, y subrayo, emblanquecer el país. ¿Puede haber algo más discriminatorio que esto? Sí, pero no con personas semíticas, con excepción de los económicamente interesantes. La hipocresía en persona. Costa Rica, allá me están oyendo, leyes limitativas del presidente León Cortés, que había estudiado en Alemania, filofascista, que nombró a Max Effinger, que era el presidente del partido nazi en Costa Rica, lo nombró como su asesor en asuntos de migración, quien, León Cortés, con la circular 667-F del 7 de noviembre del 39, niega el ingreso de judíos, escuchen, porque estos no eran de la raza aria. Los judíos eran, entre comillas, elementos indeseables, peligrosos y gentes maleantes, cuyo ingreso está cerrado por las leyes prudentísimas de Costa Rica. Palabras del representante del gobierno de Costa Rica en el Congreso, en las reuniones de Evian, en las conferencias de Evian que acabamos de citar. En Panamá, se permitió que bajaran de los barcos algunos refugiados, pero no podían ejercer ningún tipo de comercio ambulante, y cualquier tipo de negocio que trataran de hacer tenía que tener un 75% de personal panameño, lo cual era gente pobre, gente que no traía un centavo en la bolsa. Y se pretendía, esto es una forma interesante de limitar a la inmigración. Uruguay puso decretos limitativos contra los judíos en el 32 y en el 36, pero en Uruguay, debido a la laxitud, las autoridades eran laxas, y por la porosidad de las fronteras, por ahí casi no tuvo efectos estas leyes. Estados Unidos, que era el promotor, no modificó para nada las cuotas migratorias. Eran las mismas cuotas que en 1922 se establecieron. México emitió la circular confidencial número 157 en abril del 34 por la Secretaría de Gobernación, y estuvo en vigencia hasta los primeros años del gobierno cardenista, y luego fue sustituida por una política de cuotas similar a la de los Estados Unidos. ¿Qué dice esa circular confidencial número 157? Se las voy a leer porque es interesantísimo. La identificación política de un judío, no obstante sus características raciales, resulta difícil por el hecho de que, habiéndose extendido por todo el mundo, aunque sin romper su unidad étnica, pertenecen en la actualidad a diversas nacionalidades. La Secretaría de Gobernación ha creído que el medio más viable para establecer la identidad de un judío es el de exigir a todas las personas que soliciten permiso para internarse en el país, como requisito indispensable para dar curso a su solicitud, declaren cuál es su raza, fíjense, su raza, su subraza y su religión, ya que el judío profesa, casi sin excepción, como religión la israelita, o sea, la ley mosaica o hebraica. El sikh se lo puse yo. Y continúa, y para el efecto anterior, ya se suplica a la Secretaría de Relaciones Exteriores gire instrucciones confidenciales a nuestros cónsules en el extranjero, bueno, que gire instrucciones a nuestros cónsules en el extranjero. Se establece como regla general no dar curso a ninguna solicitud que no reúna los requisitos antes indicados, y se previene a esa oficina
que aún en el caso de que esta secretaría, la Secretaría de Gobernación, haya autorizado la internación de un extranjero que se encuentre dentro de los casos de excepción arriba mencionados, escuchen, si se descubre que es de origen judío, no obstante la nacionalidad a que pertenezca, deberá prohibírsele la entrada, dando aviso inmediato por la vía telegráfica a esta secretaría. Esto explica por qué muchos de los judíos en sus documentos aparecen como católicos, como protestantes, como sin religión, como ateos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llegamos a conclusiones para que haya tiempo para hacer preguntas. La Shoah debe considerar al antisemitismo, al considerarse al antisemitismo como programa de gobierno del nazismo, tiene su inicio en el 33, y debe considerarse, y esto es parte de lo que quiero proponer hoy en la noche, que los pogromos que hubo después de la guerra, cuando los judíos en el 45 comenzaron a regresar a Polonia, a Lituania, a Hungría, a Rumanía, los pogromos que hubo después de la guerra, los campos de refugiados que se crearon en Alemania para ahí acoger a los judíos sobrevivientes, la inmigración ilegal a Palestina, la APALA, los campos de detención que hubo en Chipre, sean parte de la Shoah, sean parte que deba estudiar la Shoah hasta la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, cuando se habla de la Shoah no es 39-45, sino que se debe considerar que comenzó en el 33 y posiblemente terminó, aunque hay dudas, en 1948. Una segunda conclusión a la que quiero llegar y proponer es que la Segunda Guerra debe considerarse que el inicio no es en el 39, sino ya desde el 36, desde el 18 de julio, con la rebelión de los nacionales contra la República Española, con el apoyo del ejército nazi y el ejército fascista italiano, con la intervención de muchos países. Ahí se inicia la Segunda Guerra Mundial. Que el 38, en que ocurre la anexión de los Sudetes y de Austria por Alemania, es parte de un continuum que sigue en el 39, 1 de septiembre, con la invasión a Polonia por Rusia y el arreglo con Alemania, y en el 45, ahí sí, la victoria sobre los nazis y su rendición es el fin. Por lo tanto, la Segunda Guerra tiene su inicio en el 36 y termina en el 45. Señores, esta es mi proposición y estoy en la mejor disposición de aclarar, ojalá pudiera, y si no, me pongo a estudiar. Gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias, Mardoqueo. Muy, muy interesante. La verdad es que muchas cosas que yo no sabía. Tenemos unas preguntas. Te voy a decir. Nos dice Abraham Schulz, nos hace un comentario y dice: Hitler no fue electo democráticamente jamás. Solo el partido nazi lo fue por única ocasión antes de que Hitler destruyera la democracia en Alemania. Bueno, es cuestión de, estoy de acuerdo, fue electo el partido nazi estaba encabezado por Hitler, pero no tengo mucho que agregar a lo que dice Abraham. Ok, si quieres nada más, deja de compartir tu pantalla para que te puedas ver en grande cuando contestas. École. Ahora, Elías Sacal nos dice: ¿cuándo y cómo empiezan a regresar los judíos a España después de la expulsión? Sí, esto es un tema que podría ser para otra conferencia. Después de 1492, cuando doña Isabel y don Fernando nos expulsan de España, la verdad es que quedan en España solamente los criptojudíos, aquellos que esconden deben esconder su judaísmo,
de ellos no quiero más que mencionar que desaparece la vida judía prácticamente, la vida judía exterior. En 1800, a mediados del siglo XIX, 1840, 1850, comienzan a llegar judíos marroquíes que se establecen en el sur de España, y llegan representantes de casas comerciales, sobre todo de Alemania y de Austria, y también banqueros, llegan a España, y allí comienzan a surgir los primeros grupitos de judíos sin que estén autorizados, no tenían ninguna autorización para estar para ejercer su judaísmo. En 1880, 90, por ahí llegan otros grupos de judíos, unos pocos que llegan huyendo de los pogromos de Rusia, y comienzan a aparecer en la Primera Guerra Mundial. Llegan judíos que están en Francia, que son alemanes y que viven en Francia, y judíos turcos que viven en Francia. Entonces, como Francia está luchando contra Alemania y los turcos se unieron con los alemanes, entonces huyen hacia España. Pero de todas maneras, al terminar la Primera Guerra Mundial, no había más de 2,000 judíos en España. Cuando realmente comienzan a llegar emigrantes judíos es en el 33, que llegan cerca de 2,000 judíos alemanes, sobre todo profesionales que no pueden ya ejercer en Alemania. Y luego, en el 36, al declararse la guerra civil, los voluntarios, los brigadistas, que son los 7,000 que mencionábamos en los minutos anteriores. Esa es la llegada, eso explica la llegada. Quiero decir que en el 39 no quedaron ni 100 judíos en España. Y Franco, o sea, con los discursos tan amables como aquellos de que los judíos y los comunistas y los masones son la misma cosa, los judíos no se quedaron en España. La sinagoga de Barcelona fue saqueada. Incluso se dijo que ahí se almacenaban armas y se almacenaba, lo cual son falsos desde todo punto de vista. Y hubo judíos que posteriormente regresaron. Por ahí pasaron algunos judíos. En el 43, los españoles se hicieron de la vista gorda en algunos casos. En muchos no era tan de la vista gorda, pero muchos entraron, se metían niños por los Pirineos, atravesaban España y se llevaban a Portugal, desde donde salían barcos para salvar niños y salvar algunas familias judías. Hubo familias que posiblemente se quedaron en España, algunos, tal vez Jaime Romanowski nos puede contar de alguna, pero no había tal amor a los judíos, lo que había era un interés de Franco de mejorar sus relaciones con los norteamericanos. Ok, nos dice Moisés Tictin, un dato curioso, dentro de las brigadas internacionales, la compañía Botwin fue conocida como Die Rote Teufelinnen, los Diablos Rojos. Y en otro tema, Stalin en los siguientes años fue aislando en algunos casos, asesinando a la mayoría de los rusos, muchos de ellos judíos, que lucharon en la Guerra Civil Española cuando regresaron a la Unión Soviética siendo acusados de trotskistas o anarquistas.
100%. Moisés Itin está diciendo una verdad absoluta. En muchos de los judíos que cuando yo decía que las salidas posibles eran hacia América, hacia el continente americano, con visas que debían obtener, que eran dificilísimas, muchos huyeron hacia Rusia y ahí se les acusó de cosmopolitistas o cosmopolitistas y fueron fusilados en Rusia. Esto es un hecho comprobado. No les fue bien en ningún lugar. Ok, y Rosy Chomstein nos pregunta, ¿cuántos judíos llegaron a México como españoles? Mira, como españoles no puedo precisar, pero llegaron 140, 41, 42, 142, digamos, judíos llegaron a México. Una buena parte, la mayoría, podría yo decir, no es un número extraordinario, pero una buena parte de ellos venían con el pasaporte español. Los otros algunos entraron por Estados Unidos. Hay que mencionar que entre esos 70 que yo menciono como los jefes de familia, llegaron en 1948, 49, 50, llegaron algunos luchadores de la Brigada Lincoln, llegaron a México, yo los estoy considerando como republicanos que llegaron a México, y llegaron porque en Estados Unidos el macartismo comenzó a perseguir a aquellos que habían estado en España con la Brigada Lincoln. Entonces huyeron de Estados Unidos, llegaron médicos, llegaron enfermeras, llegaron a México, llegaron músicos y vivieron en México y se acoplaron a la vida en México. Ok. Philip Rosenberg nos dice, de acuerdo contigo de que la Segunda Guerra Mundial empieza en el 36. Sin embargo, ya existen otros puntos de vista de historiadores quienes consideran una óptica aún más globalizante y ya relatan la Primera y Segunda Guerras Mundiales como parte de un solo conflicto y de que la segunda es consecuencia de la primera. ¿Qué piensas tú de esta visión globalizante? No, estoy de acuerdo que la segunda se derivó de la primera. La primera no acabó de resolver los problemas que habían y la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la primera, de los cabos mal atados de la primera. Se podría considerar, si Philip está de acuerdo conmigo, como una sola guerra desde el 14 hasta el 45. Esto lo que demuestra es que las guerras resuelven algunos problemas, no todos. No es la guerra la solución, pero para cuestiones históricas yo creo que hay mayor consistencia en partir de 1936 al 45 como un núcleo y dejar la Primera Guerra porque tuvo otras causas y otras situaciones, dejarla independiente. Okay. Perdón, Anita. Yo quería consultarte algo. Primero, agradecerte la exposición, me pareció muy completa, estás muy bien documentado y es un tema difícil, un tema que muy poca gente conoce. Yo quisiera preguntarte si conoces algo sobre la anuencia o aceptación o tolerancia de Francisco Franco para darle el paso a algunos judíos que estaban siendo perseguidos por el nazismo al resto de Europa, sobre todo a partir del año 42, 43, que usaron España como un corredor para tomar barcos en Galicia, en particular Vigo, porque mi suegro, siendo holandés,
tomó el barco de Vigo queriendo ir a Estados Unidos y le negaron la visa y todo, y llegó a las islas del Caribe y finalmente a México. Pero quisiera preguntarte si sabes algo al respecto del gobierno español liderado por Franco, que autoriza el paso de perseguidos judíos a través de territorio ibérico. Mira, lo que sé, como estos son historias ocultas, historias clandestinas, sé que es un hecho que pasaban judíos por España. Se supone y se cree que esta situación se dio porque Franco, que era un zorro, un tipo muy, muy sagaz, él descubrió que los alemanes estaban perdiendo la guerra ya en el 43, ya había buenas razones para pensar que Alemania iba a perder la guerra. Y que Franco quiso un poco limpiar su cara con los norteamericanos, y que posiblemente hubo influencia de los norteamericanos que lo presionaron para que aflojara un poquito, tolerara. Se habla de que pasaron muchos niños, caravanas de niños que por las noches cruzaban los Pirineos, se los llevaban escondidos hasta Portugal y ahí los embarcaban, creo que lo dije. Y también se sabe que hubo corrupción para poder pasar. Los españoles se dejaron corromper. Y hubo casos como el filósofo Benjamin, que incluso se suicidó en la frontera, pasando los Pirineos, al llegar a España, y cuando oyó que lo que estaba ocurriendo y que la familia no se iba a salvar, se suicidó en Walter Benjamin en España. O sea, sí hubo casos, pero no son de buena voluntad, no son casos no es un justo entre las naciones para que si por ahí va a ir tu pregunta. No, qué bueno que lo aclaras, porque todavía hay gente que lo justifica, ¿no? Y piensa que fue amigo de los judíos, ¿no? No, de ninguna manera, aunque te voy a decir una cosa, Jaime. Tanto el Franco como su segundo apellido, el Bajamonte, son de origen judío, pero eso no significa nada. También Stalin. También Stalin, dicen, sí. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, aunque no es el tema directamente, pero hablaste un poco del nazismo en México y el apoyo que tuvo el movimiento nazi con Vasconcelos y inclusive Azcárraga y muchos otros. No sé si quieras mencionar algo al respecto o le dedicamos exclusivamente a la cuestión de España. Mira, podría ser tema para otra plática, pero sí quiero decirte que yo recuerdo muchos amigos míos, muchos compañeros míos me comentaban que estudiaron en colegios confesionales en México, que yo creo que puede ser que hasta todavía hoy en día cantan De Frente al Sol, que era el himno de los falangistas españoles. Lo cantan junto con el himno mexicano y bueno, que Dios nos coja confesados. Muy bien. Pues no, Anita, no sé si hay más preguntas. Sí, nada más quiero mencionar ahora que dicen que hay otros temas para una futura plática. Nos están pidiendo que te volvamos a invitar, que eres muy claro y que estuvo estupenda. Tienes muchas felicitaciones tanto en Facebook como en Zoom. Entonces, pues yo te invito, Mardo, a que pensemos en otra plática para poder cerrar todos estos temas que nos están pidiendo. Y sí hay una pregunta más que dice, una duda compuesta. ¿Cuántos judíos había en España en los 30
y por qué el gobierno quería atraer judíos y por qué los judíos no estuvieron interesados en tomar la propuesta. Bueno, yo puedo, son dos preguntas y el gobierno estuvo interesado en que llegaran judíos, sobre todo fue en el gobierno de Miguel Primo de Rivera, porque existía, cuando hay crisis económica, existía la idea en España de que 2 o 3 millones de sefaradíes que había en el mundo, dato que no sé de dónde lo sacaron, ellos se podrían convertir en importadores y exportadores de productos españoles y mejorarían la economía de España. Esa es una de las razones. ¿Por qué no fueron los judíos? Porque la condición era que tenían que llevar parte de su capital y vivir 6 meses en España. Y después de los 6 meses podían solicitar la nacionalidad española. Muy diferente a lo que ha ocurrido en los últimos años. Y esto hizo que muy pocos judíos hicieran aplicación a esa condición de ir a España, que duró hasta 1930, en el momento que cayó Primo de Rivera, se cerró prácticamente esa posibilidad. Durante la República, los judíos llegaban como cualquiera, como asilado, como refugiado, y ellos llegaban a España porque ya era un país un poquito más occidentalizado. La otra pregunta, Anita, recuérdamela, que ¿cuántos judíos habían en España? Muy pocos, habían 2,000, 3,000 judíos entre Barcelona. ¿Por qué los judíos no aceptaron la propuesta? Por eso, porque tenían que ir tenían que vivir 6 meses en España y no era, o sea, alguien que vivía en Turquía o que vivía en Grecia, tenía que dejar su casa y transportar a la familia y estar 6 meses en España esperando a que le den la visa, pues no hacían aplicación a esa invitación. Claro. ¿Y cuántos judíos habían en los 30s? 3,000, 2,000, 3,000 judíos, la mayoría en Barcelona y en Madrid. Ok, y tenemos nada más otra pregunta que nos dicen, ¿cómo llegó Franco al poder y si Franco fue aliado de los nazis? Sí, claro, me he pasado 1 hora tratando de explicar eso, ¿no? Franco llegó al poder porque Franco era un militar, un general del ejército republicano que juró lealtad a la República, y el 18 de julio, bueno, ya desde antes, él conspiró con 4 o 5 generales que estaban en el norte de España y conspiraron, se unieron con los nazis, se unieron, entraron en prácticas y tuvieron la posibilidad de contar con todo el apoyo de los aviones Cóndor, la unidad Cóndor de nazi, unos aviones de muy buena fabricación, de muy buena velocidad y maniobrabilidad, pero esos aviones bombardeaban a poblaciones civiles, aparte me imagino que a las militares también, pero ya desde ahí comenzaron a ensayar sus armas, los cañones Krupp, los aviones a la población civil que estaba huyendo hacia el norte, hacia Francia, ametrallaban por las carreteras. Hay muchas películas, hay muchos documentales donde muestran esa situación en España. La verdad que es la situación de la unión entre Franco y los alemanes era una unión completa y el apoyo de los fascistas italianos también formaron una troika que acabó con la República Española. Sí, Mardoqueo. Una última pregunta. Perdón, Jaime, ¿quieres decir tú algo? Sí, perdón, Anita. Mencionabas a Jorge Semprún
que fue un republicano que fue perseguido por los nazis y estuvo en Buchenwald y mencionaba en su libro, en el de Viviré con su nombre, morirá con el mío, y en el otro, el de La escritura de la vida, que cuando él llegó a Buchenwald se dio cuenta que los prisioneros que peores condiciones tenían eran los judíos, y se hizo amigo ahí de los judíos y describe, de hecho fue de los autores que mejor describe el campo de concentración de Buchenwald. Y luego fue ministro de Cultura en el gobierno de Felipe González. La pregunta es, ¿crees que él como prisionero español simpatizó con los judíos y después, siendo parte del gobierno español, simpatizó o tuvo amigos judíos? Mira, de que simpatizó, no hay duda que simpatizó con los judíos durante su estancia en Buchenwald. Él los describe, como dices tú. Él es uno de los que describen la tragedia de la Shoah. El hecho de que de la segunda parte de tu pregunta, sí no te la puedo contestar, lo voy a investigar. No recuerdo que tampoco haya molestado a los judíos o haya agredido a los judíos cuando fue ministro de Cultura de España, ¿no? Él siempre ha sido considerado un amigo de los judíos, Semprún. Y una última observación, esto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues depende a qué país le preguntes y según qué intereses, pero, por ejemplo, Yad Vashem en Israel considera que el inicio de la Shoah es en Kristallnacht, en noviembre del 38. Entonces, por eso es que las fechas, o sea, hay que conocer la historia, qué pasó en cada momento. A nivel histórico, el inicio de la Segunda Guerra Mundial oficialmente es el 1 de septiembre del 39. Entonces, según en qué contexto quieras ver el inicio de la Segunda Guerra Mundial o el inicio de la Shoah, porque el inicio de la Shoah como exterminio podría ser a partir del año 42, ¿sí? Como a partir de la solución final. A veces el manejo de fechas con respecto a los intereses históricos puede ser pues difícil, ¿no? Mira, yo coincido y respeto cualquier opinión, o sea, espero que respeten la mía. Yo me atrevo a proponer, porque me atrevo, no soy historiador, no soy político, no estoy cambiando los libros de historia, no estoy tachándolos, no los estoy quemando, dichosamente, Hasbe Jalila, pero sí estoy proponiendo que la Shoah se inicie, se considere el inicio para el estudio. O sea, no hay duda que hay antisemitismo antes del 33, y los Hitler y Henry Ford escribieron sus libros antes del 33, no hay duda. Pero del 33 en adelante ya es la primera vez que es oficial, es un programa de gobierno, ¿no? Entonces ya ahí ya hay que tomarlo con otra medición, la participación de los judíos dentro de esta tragedia, ¿no? Ya no es simplemente un grupo de antisemitas o un partido político antisemita, ya es un programa de gobierno de perseguir, de buscar culpables de todas las causas y malestares de la Primera Guerra Mundial, que le causó la Primera Guerra Mundial, en el chivo expiatorio que se llama los judíos. Muchas gracias, Mardoqueo. Una última pregunta, Mardo. Nos dicen, ¿qué piensas del gobierno español que hoy en día propone a los sefaradíes del mundo volver a solicitar la nacionalidad española? Pues me parece muy bien. Es uno de los derechos humanos. Los judíos que fueron expulsados de ahí deben y pueden solicitar que se les reintegre una de sus características, que fue
ser españoles en un momento dado y haber ayudado a la grandeza de España, también en un momento dado de su historia, y que fue lo que se hizo fue una iniquidad allá en España, expulsando a los judíos y a los moros. Bueno, eso condujo también a una decadencia posterior de España. Pero yo no tengo nada que alegar en contra ni a favor de lo que el gobierno español ha decidido. Muchas gracias, Mardoqueo. La verdad es que tienes muchas felicitaciones que te haremos llegar de Facebook y de Zoom. Tienes saludos de familiares y amigos desde Veracruz, Costa Rica, Chile, Argentina, obviamente México. Quiero agradecerte muchísimo el haber podido estar aquí y brindarnos esta plática tan enriquecedora. Quiero agradecer a Jaime Romanovsky y a Jaime Murro por su conducción en la plática y a todos los que estuvieron conectados tanto en Facebook como en Zoom. Y bueno, los invitamos a seguir con nosotros en nuestras siguientes pláticas. Sí, mil gracias, Mardoqueo. Yo quisiera agradecerte nuevamente a ti, a la Keilah, a los que participaron, a la comunidad sefaradí, por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de presentar estas ideas mías, pero muchas basadas en razones históricas, como traté de mostrar, y ponerme a las órdenes de cuando gusten, con mucho gusto, podemos seguirlo discutiendo. Esto es un tema que no se acaba. Sí creo que no lo dije, la guerra civil española es una desconocida de los españoles, incluso de los españoles que nacieron obviamente después en tiempos de Franco y en los años recientes. Es una parte de la historia de España desconocida. Y los judíos hemos también olvidado que nuestra participación. Por eso quise hacerle hacer este tipo de trabajo de investigación. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mardoqueo, muchas gracias, de veras. Gracias, Jaime. Gracias, Anita. Gracias, Raquel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.